Estamos ignorando un instrumento poderoso que Dios nos dio, la sal. Como el aceite, tiene un sitio sagrado cuando la usamos según la voluntad de Dios. Mateo 5 dice, vosotros sois la sal de la tierra. No dejemos que el enemigo nos arrebate esta verdad. Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarles. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con óleo de alegría, declarando, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Estos actos nos muestran que Dios usa lo físico para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos otro ejemplo, la vara de Moisés. Dios otorgó poder a la vara que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su poder. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Jehová dijo, échala en tierra. Moisés la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y varas en su ministerio. No veneraban estos objetos, sino que los empleaban como herramientas en actos proféticos. Entendían que el uso diario de estos elementos podría convertirlos en meros rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido está basado en la Biblia. Nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países se dice está salado, para referirse a alguien con mala suerte, asociándolo a la brujería, pues se sabe que los brujos usan sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. La maldad y la gente perversa existen. No hay magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo, como usurpador, imita y desvirtúa lo que Dios crea, intentando usar las armas de Dios en su beneficio. El enemigo es un imitador perverso. Roba las armas de Dios y distorsiona su creación. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad robada al hombre. Mateo 4 relata cómo el tentador ofreció a Jesús los reinos del mundo, aunque estos fueron dados al hombre por Dios. De nuevo, lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero el hombre, por su desobediencia, fue despojado de esa autoridad, permitiendo a Satanás usurpar los reinos del mundo. Reflexionemos profundamente. ¿Estamos conscientes de cómo el enemigo intenta profanar lo sagrado? ¿Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Recordemos siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual, y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Tal como se dice en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal tras la creación mineral. La historia de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19, es conocida. Lot, buscando placeres terrenales sin la guía de Dios, eligió vivir en estas ciudades corruptas. La depravación sexual y el pecado llegaban hasta el cielo. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia, transformándola en una estatua de sal. Aquí, la sal se utilizó para penalizar. El pecado de la desobediencia no fue Satanás, sino Dios quien usó este elemento para ejercer su justicia. En Levítico 2 se menciona condimentar con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Aquí Dios manda al hombre esparcir sal sobre cada ofrenda. Toda ofrenda significa que no hay excepciones, y jamás falte, subraya la continuidad de esta práctica. Para los israelitas, salar las ofrendas era imperativo para limpiar las impurezas. Este pasaje revela otra cualidad de la sal, la purificación.
En Crónicas se afirma: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo un pacto de sal? Dios establece acuerdos con el hombre utilizando instrumentos simples y naturales como la sal. Este versículo muestra otra cualidad de la sal, el pacto eterno. Repasemos, hemos visto tres atributos principales de la sal en lo espiritual: purificar, pactar y condenar. Estas cualidades revelan la profundidad y el fin divino en el uso de este material. Ahora reflexionemos un poco: ¿por qué el hechicero utiliza la sal para hacer brujería? Utiliza precisamente este elemento porque se dio cuenta del atributo espiritual que simboliza la sal. Se dio cuenta de que es un recurso creado por Dios Todopoderoso, que supera el mundo material y el mundo espiritual, y que le fueron dadas estas tres facultades específicas. Y que, si se usa en su contra, podría causarle mucho daño. El enemigo intentó hacerle creer al cristiano y al mundo entero que la sal es un medio del mal, que solo los hechiceros usan. Pero hoy comprenderás que la sal no es una herramienta oxidada, usada solo en el Antiguo Testamento y dada al olvido. Hoy sabrás que el pacto de sal es perpetuo y para siempre, y que si el cristiano dejó de usarla, es porque fue engañado sutilmente. Hoy es el día que dirás basta a los engaños. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. La sal y la maldición. Al principio del estudio vimos que la mujer de Lot fue convertida en una estatua de sal. Esto tiene mucho que ver con Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 se menciona: y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vean las plagas de aquella tierra y sus dolencias, de las cuales Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal cubriendo toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, las cuales Jehová destruyó en su cólera y en su ira. Azufre y sal son símbolos de maldición en la tierra, impidiendo que cualquier hierba crezca. La sal, acompañada de azufre, destruye. Ahora entiendes por qué los hechiceros usan sal. Lo que originalmente fue para justicia, hoy se usa contra los hijos de Dios. No porque la sal sea maligna, sino porque hemos abandonado los actos proféticos y los medios que nos fueron dados. La sal es nuestra herencia. Si usted es hijo genuino de Dios, no debería temer al brujo que usa sal contra su casa, trabajo o negocios. Usted tiene la autoridad para deshacer cualquier brujería y anular maldiciones. Sofonías 2 dice: por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. La sal se relaciona con Sodoma y Gomorra, Moab y Amón. Moab y Amón son hijos del incesto entre Lot y sus hijas, nacidos tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto de corrupción produjo dos pueblos malvados que continuamente guerrearon contra Israel. La perversión sexual trae maldiciones sobre generaciones. Muchos no entienden por qué sus familias enfrentan problemas, matrimonios fracasados o abusos. La raíz puede estar en los actos inmorales de los antepasados. Muchas veces no entendemos por qué hay ciertos problemas en nuestras familias, o porque nuestros hijos no pueden llevar un matrimonio exitoso, porque hay agresores y víctimas en el entorno familiar, incluso siendo cristianos. Esta es una situación lamentable, sin duda. La causa podría ser la degeneración heredada a través de los actos inmorales de nuestros antepasados. Para liberar a sus hijos de estas maldiciones, el anterior versículo de Sofonías ofrece una respuesta. Tome la sal consagrada a Dios y repita esta oración: Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy tomo la sal consagrada para tu altar y seco el mal que hasta hoy llevaba mi familia. Esparzo la sal sobre mi vientre. El desolamiento dejó el lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. A partir de hoy, dejaré toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reinen sobre mí y mis generaciones.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La sal es el único elemento en la Biblia usado para bendecir y maldecir. Es un arma de Dios heredada a sus hijos, pero el enemigo la usa contra nosotros. No tema. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En la Biblia, la sal aparece en contextos de maldición y bendición. Salmo 107 dice: Dios convirtió los ríos en desiertos, secó los manantiales, Él convirtió la tierra fértil en tierras salinas por causa de la maldad de sus habitantes. La sal marca una tierra estéril, un castigo por la maldad. Los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, lo cual es bueno, ya que debemos tener un amor verdadero. Pero un hijo de Dios debe saber cuándo usar la sal para la guerra y cuándo para la paz. Las sales son un arma de guerra y de paz. Aquí nos enfocamos en la sal como arma de guerra. Las sales son justamente eso, un arma de guerra y de paz. A continuación, nos concentraremos en la sal como herramienta de guerra. Un ejército está hecho para la protección de un país, y se empleará en el momento oportuno en donde un agresor intente tomar por la fuerza el territorio. Mientras los agresores no intenten tomar el país, el ejército estará en forma inactiva, pero siempre alistado para la guerra. Lamentablemente, en la guerra espiritual, el adversario ya está atacando el territorio cristiano, y la sal debe ser usada para maldecir al ejército enemigo. Toma la sal consagrada para Dios y dispersa en tu casa, tu barrio, tu ciudad. Ahora te invito a que hagas esta plegaria con poder. Padre mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la disperso sobre toda mi ciudad, casa, barrio, iglesia, y seco toda obra del adversario, toda hechicería, toda idolatría. Deshago todo pacto que el brujo y el mago han hecho sobre esta ciudad, y le doy un ultimátum al brujo, que si no se arrepiente de todo su mal, él mismo caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús, y ato a todo espíritu de represalia que quiera ir en mi contra y en contra de los míos. Desde hoy y para siempre, nunca más se levantará la iniquidad en esta ciudad. En el nombre de Jesús, así se escriba y así se cumpla. La sal es potente. Eliseo salió al nacimiento de las aguas, echó sal y dijo: así dice el Señor, he limpiado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni infertilidad. Este es el pasaje más recordado sobre la sal. Eliseo, un hombre con la doble medida del Espíritu, usó la sal que Dios le otorgó y sanó las aguas en el nombre del Señor. Ezequiel 4 dice: cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin imperfección de la manada, los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los serán en holocausto a Jehová. Los animales ofrecidos a Dios debían ser purificados con sal antes de ser quemados. Esto nos enseña la relevancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Reflexiona en el dinero. Pasa por muchas manos antes de llegar al santuario de Dios como donación o diezmo. ¿Sabes por dónde ha pasado ese dinero? Tal vez por ladrones, asesinos, traficantes, casas de prostitución, casas de hechiceros, etc. La sal consagrada a Dios es un arma de limpieza capaz de purificar el dinero que llevas al altar. Norma de oro: si quieres consagrar sal para Dios, tómala con veneración y respeto. Si compras sal para consagrar, compra un paquete entero y dedícalo al 100% al servicio de Dios. Usa esa sal para nada más, emplea solo y exclusivamente para honrar a Dios. No puedes usar un poco para Dios y otro poco para cocinar. Comprende que adquiriste la sal únicamente para ser usada en el altar. Al igual que destinas la sal comprada únicamente para Dios, así debe ser el recipiente que usarás. No escojas un frasco viejo en casa, compra un recipiente nuevo y resérvalo especialmente para honrar a Dios. Esta misma norma debe ser empleada con el aceite. Muchas congregaciones, al recibir los diezmos y las ofrendas, esparcen sal sobre ellas y oran a Dios para que sean purificadas de toda suciedad, tal como se explica en Levítico 2. Y aunque no todas las iglesias practican este acto profético,
Hay personas que sí comprenden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Por lo tanto, ellos, antes de dar el diezmo, lo limpian en casa utilizando la sal que fue consagrada para dicha tarea. El pacto según Números 18 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu linaje contigo. Estamos leyendo la misma Biblia. Aquí dice, pacto de sal perpetuo. El pacto de sal sigue vigente en la actualidad y seguirá siéndolo para aquellos que honran a Dios. Y usted me dirá, pero eso era para los israelitas. Pues le diré que ustedes son rama injertada bajo el amor del mismo Padre que da a quienes le buscan en las Escrituras. La sal, por sus cualidades como elemento conservador, simboliza la permanencia y la fidelidad, lo eterno, y es utilizada como señal de pacto. Lo esencial de un pacto es que sea perpetuo, y por eso la sal es un buen símbolo para ello. Por otro lado, en Oriente, debido a que la sal evitaba el deterioro, llegó a ser un símbolo de consistencia y duración de la amistad. De acuerdo con las costumbres antiguas, un lazo de amistad se establecía a través de consumir sal. El tomar la sal y colocarla en una comida entre dos personas es una garantía de amistad perdurable, una promesa de lealtad perpetua que aseguraba la permanente solidaridad de las partes. Dos personas compartían una comida sazonada con sal, lo que los vinculaba a no traicionarse ni dañarse mutuamente. Se decía que, una vez que alguna persona comía, por medio de una comida, la sal de un hombre, se hacían amigos de por vida. El Eterno quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con Él. Cuando se hacían pactos, los protagonistas del mismo solían comer juntos, incluso comían sal, lo que denotaba lealtad y fidelidad perpetuas al pacto celebrado. Por lo tanto, se entendía que un pacto de sal debía ser cumplido sin falta. Números 18 menciona que el incumplimiento o la traición al pacto de sal muchas veces se pagaban con la muerte. En una ocasión, un historiador estadounidense se encontraba investigando en una ciudad del Medio Oriente, y sin darse cuenta, la noche cayó sobre él. El hombre, sabiendo lo peligrosas que eran esas carreteras por la noche, decidió pasar a una de las tiendas que estaban por el camino. Lo más probable es que esa tienda que encontró fuera de personas que asaltaban a los viajeros que se extraviaban por el camino, pero esto no le importó. La noche era fría y el peligro merodeaba. El estadounidense, acercándose a la tienda, habló con el dueño, diciéndole que la ciudad a la que iba estaba muy lejos aún, y que por la noche era muy peligroso seguir por la carretera, ya que corría el riesgo de perderse o algo peor. El hombre de la tienda le dice: ¿acaso no sabes que yo soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré y te robaré lo que llevas? Sí, sé que eres un ladrón, le dice el viajero, pero haré un pacto de sal contigo. Entonces, el ladrón le responde: ven, pasa, bendito del Señor, y siéntate. El ladrón puso pan sobre la mesa y lo sazonó con sal, y ambos cenaron. A la mañana siguiente, el estadounidense se levantó, y el ladrón estaba vigilante en la tienda, cuidando las pertenencias de su huésped. El ladrón contó las pertenencias del viajero y se las devolvió con toda cordialidad. El estadounidense subió a su vehículo y continuó su viaje, escoltado por el ladrón, quien lo acompañó y protegió todo el camino hasta la ciudad de destino. El ladrón sabe que el pactar con sal con un hombre es un servicio a Dios, y lo honrará hasta el día que muera. El pacto de sal en el Oriente aún es válido hasta el día de hoy y es un acuerdo mutuo válido hasta el fin de los días, incluso aún después de la muerte de uno de los que han pactado. Un mercader va al campo a comprar 100 ovejas, pero al llegar se da cuenta de que el pastor tenía 300 ovejas y las quiere vender todas. El comerciante se da cuenta de que no tiene el dinero suficiente para comprarlas todas. Entonces, el pastor de ovejas le dice: hagamos un pacto de sal, con la promesa de que yo te daré las 300 ovejas y tú, en un plazo de 60 días, me pagarás las 200 restantes. Ambos acuerdan y comen un alimento sazonado con sal. El comerciante se lleva las 300 ovejas. 30 días después, el comerciante muere,
pero su hijo era consciente del pacto que su padre tenía con el pastor. A los 60 días, el hijo del comerciante respeta el pacto que hizo su padre con el pastor y paga el resto del dinero adeudado. Quiero que comprendan bien esto, el acuerdo de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre. Es una conexión equilibrada. No puedes decirle al Señor acuerdo contigo y luego vivir como quieras. Dios respeta a quienes le respetan. Su promesa es que será su hijo y él tu padre. Sin embargo, debes recordar los preceptos de tu Dios. Éxodo 20 habla del Valle de la Sal, donde el triunfo es para quienes luchan por su bendición. Según Samuel, David se hizo conocido cuando regresó de derrotar a 18.000 arameos en el Valle de la Sal. Él mismo mató a 10.000 edomitas en el mismo valle. Esforzándose, Amasías reunió a su gente y fue al Valle de la Sal, donde mató a 10.000 hombres de Sir. El Valle de la Sal es donde los israelitas derrotaron a sus rivales en 2 ocasiones, siendo la primera la victoria de David sobre los 18.000 arameos. Los eruditos no pueden localizar exactamente el lugar descrito, sin embargo, Samuel nos narra que, en este lugar, David fue enaltecido por su pueblo al lograr una victoria poco común en las contiendas. Qué complicada batalla le esperaba a David. Con tantos opositores en su contra y un ejército que superaba en número a los israelitas. Pero, quizás Dios estaba con él. En efecto, David obtuvo el triunfo en el Valle de la Sal, venciendo a los 18.000 soldados. Pero quiero aclararte algo de este breve relato: si no peleas tus batallas, no ganarás. Muchos crecimos con la frase Dios pelea nuestras batallas, pero es una verdad a medias. Dios ganó la guerra, todo está hecho, pero tú debes luchar tus propias batallas, combatir por tus bendiciones. Es una mala práctica que han adquirido los cristianos modernos, la de solo orar y clamar. Déjame decirte que Jesús es el Verbo, la palabra hecha carne, y que sus palabras estaban acompañadas de acción. ¿Se dedicó solo a orar? Claro que no. El rabí, al igual que David, sabía que las batallas se enfrentan poniendo en obra la fe que profesaba. Sí, es un hecho que debemos orar, ayunar y alabar, pero también hay un momento de poner en movimiento lo que creemos con el alma. Para el israelita, la sal es algo muy relevante. Con sal se sellaba el pacto de Dios con el hombre. Con sal se purificaban las ofrendas, con sal se bendecía o se maldecía. Pero ese día, David tenía que demostrarle al pueblo que Dios estaba con él, que la sal del pacto estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de la mano de Jehová. Ahora bien, tú que anhelas las bendiciones de Dios, ¿qué haces para alcanzarlas? ¿Esperas sentado o solo oras en tu casa y esperas a que Dios se presente? ¿Solo te reúnes en la iglesia y con eso te conformas? Nosotros, los cristianos, tenemos por costumbre aguardar la respuesta de Dios y eso es todo. No queremos hacer sacrificios, no queremos hacer nada más que lo justo y necesario para poder ser considerados buenos creyentes. Somos conformistas, pero no agradecidos. Queremos alcanzar la mayor de las bendiciones con el mínimo esfuerzo. ¿Qué debe hacer un cristiano para alcanzar sus bendiciones? La respuesta es fácil: pelea por ellas. La historia de David es un ejemplo de que la sal puede beneficiar o maldecir. Si vas a la batalla dispuesto a vencer, la sal será para bendición. Si vas a la batalla con la idea de que se hace lo que se puede, pues la sal será tu perdición. Así trabaja el brujo: si un brujo maldice tu casa con sal y tú no estás dedicado a Dios, esta maldición caerá sobre ti. Pero si comprendes que la sal es un arma hecha para ti, honras a Dios y eres fiel, entonces ninguna plaga ni maldición tocará tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, dedicarse, ser justo, piadoso y recto delante de Dios, viviendo espiritualmente. Si no se vive en el ámbito espiritual, entonces algo falta en la vida. La sal es el fundamento de esta lucha. En muchas ocasiones, Jesús curaba solo con su palabra, pero en otras utilizaba actos simbólicos, demostrando que era el Hijo del Creador de todo. En Juan 9 se relata que, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego. Sus discípulos le preguntaron: Rabí,
¿Quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús contestó, no es que pecó este hombre ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que haga las obras del que me envió, mientras es de día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y frotó los ojos del ciego con el lodo, diciéndole, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa, enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Tal vez aún no has entendido lo que intento decirte, por eso daré algunos casos. De las plantas, sabemos que Dios creó todo lo que hay y que todo fue hecho para su honra. Entre todo lo creado, hay plantas que fueron hechas para sanar el cuerpo humano y animal, y algunas tienen propiedades para curar enfermedades graves. Muchos medicamentos de hoy en día son derivados de estas plantas, como la aspirina y la morfina. Ahora bien, ¿las plantas son espirituales o materiales? Claramente me dirás que son materiales, ya que pertenecen al mundo físico que conocemos. Pero, ¿qué pasa si te digo que las plantas iniciaron su existencia en el mundo espiritual? Al inicio de la existencia no había nada, solo un enorme vacío, y de repente, la creación de todo, el Génesis. El mundo físico que conocemos es el fruto de traer lo espiritual a lo material. Primero existió en el pensamiento de Dios, y luego se formó en el mundo mortal. En palabras de Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Jesús es espíritu hecho carne. Cuando trasladamos lo espiritual al mundo material es cuando ocurren los prodigios. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual, y en lo espiritual es alianza, limpieza, gracia. Jesús mismo unió lo espiritual con lo físico. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y lo aplicó en los ojos del ciego. La tierra es solo tierra, claro, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es solo saliva, pero también es agua, y el agua fue creada para dar vida. Jesús entiende esto, y mediante su autoridad une lo espiritual con lo material para provocar un milagro. Sin embargo, hay un punto esencial en esto, y está en Juan 9. Le dijo, ve a limpiarte en el estanque de Siloé, que traducido es, te he enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. La acción completó el milagro. La obediencia y el actuar producen bendición. Conclusión final, la sal ha sido utilizada como instrumento de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento, representando el acuerdo entre Dios y David. Se empleaba para purificar las ofrendas y castigar aquellos lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, representa lo perenne. Se usa para purificar, maldecir y establecer pactos. Su manejo debe ser cuidadoso y puro desde la compra, dedicándoles y utilizando utensilios nuevos reservados solo para este propósito. Al emplear la sal, el creyente debe estar dedicado a Dios y vivir como un verdadero hijo de la fe. Se utiliza la sal en zonas afectadas por maldiciones de hechiceros, pecado y la maldad humana, en lugares que los espíritus malignos rehúsan abandonar, rezando e intercediendo durante el acto y restringiendo cualquier espíritu de venganza. Además, la sal se aplica para eliminar maldiciones de corrupción transmitidas de generación en generación, aplicándolas sobre el vientre y renunciando a cualquier lazo ancestral. También se debe esparcir sobre los diezmos y las ofrendas presentadas en el altar, orando por la purificación de estos. En el hogar y lugares consagrados, la sal se dispersa para reafirmar que están protegidos por la gracia divina y que ningún ente maligno o hechizo tiene poder sobre ellos. En culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de no traición ni daño, estableciendo un vínculo de confianza y lealtad eterna. Sin embargo, la sal no tendrá efecto alguno sin la fe y el compromiso hacia Dios. Advertencia final, ¿alguna vez has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios ordenó construir a Moisés en Números 21? Después de partir del monte Hor, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, el pueblo se desalentó y habló contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste salir de Egipto para morir en este desierto.
no hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan liviano. Entonces, Jehová envió serpientes venenosas que mordían al pueblo, y muchos israelitas murieron. El pueblo fue a Moisés y dijo: hemos pecado al hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite estas serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo: haz una serpiente ardiente y colócala en un asta, cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguien era mordido y miraba la serpiente de bronce, vivía. Dios fue misericordioso con su pueblo, proporcionando un instrumento visible para que los israelitas pudieran verlo y ser salvados del veneno. Cuando tenemos un milagro tangible, como una estatua, es más fácil tener fe. Pero la historia no termina aquí. El pueblo de Dios volvió a corromperse. En Reyes 18, él quitó los lugares altos, rompió las imágenes, cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. El rey Ezequías destruyó la serpiente porque el pueblo de Israel olvidó que el milagro venía de Dios y no de una estatua. Lo mismo sucede con la sal. Debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no venerada ni usada a la ligera. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sé correcto, sé un siervo fiel y no cometas el mismo error de los israelitas. Usa las herramientas de Dios correctamente y siempre tendrás el favor de tu Padre Celestial. Sean bienaventurados. No vivas en quejas, llantos o autopena. Eres un guerrero en tiempos de guerra y la única meta es avanzar. No hay retroceso. Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es fiel a su Dios en las buenas y en las malas. La fe nunca debe disminuir. Si eres cristiano, vive sobrenaturalmente.